Bueno, vamos a empezar a avanzar a otra unidad que es macroeconomía keynesiana. El objetivo de esta unidad es definir y analizar los conceptos de oferta y demanda agregada, entender y analizar la importancia de los modelos keynesianos, su aplicación en diferentes economías. Luego vamos a avanzar un poco del mercado de bienes y servicios con el mercado monetario, que se conoce como el modelo ISLM, analizar sus gráficas y el punto de equilibrio, ¿no? Es parte de todo esto, parte del segundo parcial que es el final que vamos a llevar. Bueno, esta teoría está en un libro que les voy a pasar en el Classroom con este video. Es el libro de Principios de Macroeconomía de Francisco Mochón. Les voy a decir en qué página se encuentra, pero ya más o menos les estoy diciendo, o lo estoy anticipando, está en la página 46, es el capítulo número 2. Todo el capítulo y solamente el capítulo número 2, señores, van a hacer un resumen y me lo van a subir al Classroom como práctico. Eso lo voy a generar automáticamente cuando ya vaya subiendo este video. ¿Ya? Solo el capítulo 2 van a hacer un resumen para que comprendan mejor la parte teórica. Esta parte de los modelos keynesianos, señores, es un análisis que yo le doy más práctico que teórico. ¿Ya? Entonces, por favor, les pido que tomen lectura y tomen demasiado lo que es la lectura de esa unidad para que puedan comprender los conceptos o comprendan muy bien qué es lo que estamos llevando, ¿ya? Bueno, ¿por qué se lo conoce como modelos keynesianos? Keynes, que es el padre de la macroeconomía, John Maynard Keynes, establece que el cálculo del PIB se lo puede establecer o se lo puede determinar a través de la demanda de los actores dentro de una economía, que son las familias, las empresas, el gobierno y el sector externo. Entonces, yo puedo determinar el cálculo del PIB a través de la demanda de estos tres actores macroeconómicos, estos tres actores dentro de la economía, ¿ya? Las familias porque consumen y ahorran, las empresas porque producen bienes y servicios e invierten, el gobierno porque cobra impuestos y gasta dinero recaudado pues, en mantener al sector público, y el sector externo que exporta e importa bienes y servicios. Entonces, si yo quiero entender y comprender esos modelos keynesianos, debo establecer modelos interactuando o una combinación con cada uno de ellos. Por eso tenemos el modelo de dos sectores, que el cálculo del ingreso del PIB lo puedo calcular por el consumo de las familias más la inversión de las empresas. Eso se conoce una economía cerrada porque no entra en la parte de las exportaciones. Hasta aquí va a ser su segundo parcial con la parte, perdón, su primer parcial con la parte práctica y teórica, señores, que más adelante hablaremos de la evaluación. Luego tenemos el modelo de tres sectores que entra el consumo de las familias, el consumo de las empresas y el consumo del sector público, que es el Estado. También se lo conoce como una economía cerrada porque no interviene el sector externo. Y luego vamos a entrar a un modelo ingreso-gasto de cuatro sectores, que entra el consumo de las familias, la inversión de las empresas, el gasto público, o el gasto del gobierno, o la demanda del gobierno, y analizamos lo que es el sector de las exportaciones netas. Eso ya se habla como una economía abierta. ¿Qué mercado vamos a ver? Tenemos el mercado de bienes y servicios, el mercado de activos financieros, que a su vez se dividen en dos, que es el mercado monetario y el mercado de capitales, y el mercado laboral. El modelo de equilibrio general se lo desarrolla en base a tres mercados: mercado de bienes y servicios, mercado monetario y mercado laboral. Esos son los tres mercados que vamos a ir analizando. Bueno, vamos a ir hablando cada uno de los componentes ya de este modelo ingreso-gasto. Estábamos viendo que tenemos por el lado de las familias, el actor principal que es las familias. Vamos a ver dos conceptos: su consumo y el ahorro. El consumo, también conocido como un consumo presente, va a depender directamente del ingreso disponible. Si yo inserto, ¿no?, lo que es el gobierno dentro de una economía, cobra un impuesto a las familias. Yo voy a restar el ingreso que percibe esta familia menos lo que te cobra el Estado, te genera el ingreso disponible. Quiere decir que es la cantidad de dinero que él está dispuesto a gastar en el mercado de bienes y servicios. Por eso aquí colocamos la C de consumo
está en función del ingreso disponible. Si no entraría el gobierno, entonces el consumo estaría en función del ingreso que tengan las familias. Entonces, esto yo puedo tener una pequeña ecuación. La ecuación de Keynes que establece que el consumo, C de consumo, aquí está la abreviatura, es el consumo total, va a ser igual a un consumo autónomo, que no va a depender del ingreso disponible o el ingreso de las familias. Es un consumo autónomo, es una constante que vamos a ir viendo. Y va a depender más esta C minúscula que se lo conoce como la propensión marginal a consumir. ¿Qué significa la propensión marginal a consumir? Si yo aplico la derivada del consumo en función del ingreso disponible, el consumo autónomo, como es una constante, es ese 0. Y como estoy derivando con respecto a la variable ingreso disponible, me queda 1. 1 por la propensión marginal a consumir, la propensión marginal a consumir. Quiere decir, si ustedes se van a esta pequeña parte de la fórmula, esta derivada es como la variación. Si varía el ingreso disponible, ha de variar mi consumo en lo que yo tenga como análisis de la propensión marginal a consumir. Esta propensión marginal a consumir está entre 0 y 1. No puede ser más que 1 ni menos que 0. No puede tomar valores negativos ni mayores a 1. Por cada peso, por decir, si el ingreso disponible es 0,8, por cada peso que aumente mis ingresos, yo destinaré 0,8 a la variación del consumo. O por cada unidad que vaya aumentando mi ingreso disponible, aumentaré también mi consumo en 0,8. Si la propensión marginal a consumir es 0,20, por cada unidad que vaya aumentando los ingresos, el consumo aumentará en 0,20, señores. Por eso tiene una pendiente positiva, tiene una inclinación hacia arriba, ¿no? Entonces, la función de consumo va a ser igual a un consumo autónomo más la propensión marginal a consumir, que está entre un valor entre 0 y 1 del ingreso disponible. Como es una función, señores, es una función, es una línea recta, esta función puede desplazarse, se puede desplazar hacia arriba o se puede desplazar hacia abajo. A eso se conoce como un movimiento. En matemáticas se ve que un movimiento existe cuando cambia el intersecto, que para mí el intersecto, o para esta ecuación el intersecto es el consumo autónomo. Entonces, si el consumo autónomo aumenta, la función de consumo se desplaza hacia arriba. Si el consumo autónomo disminuye, esa función de consumo se va a desplazar hacia abajo, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si cambia la pendiente? ¿Cuál es la pendiente? A ver, pregunta de examen. ¿Cuál es la pendiente de una función de consumo? Su pendiente es la derivada, y la derivada es la propensión marginal a consumir como resultado. Por ende, si cambia la propensión marginal a consumir, si aumenta la propensión marginal a consumir, esta pendiente, ahí existe un movimiento hacia arriba. Si cambia la propensión marginal a consumir, por decir de 0,8 cambia a 0,6, quiere decir que disminuye. Por lo tanto, la función tiene un movimiento hacia abajo, como ven ustedes acá, hacia abajo. Entonces, cada vez que aumente la propensión marginal a consumir, se tiene un movimiento de la función de consumo, y cada vez que la propensión marginal a consumir disminuye, entonces se tiene un movimiento hacia abajo. O sea, siempre nace del intersecto inicial que yo tengo, lo único que hay es un movimiento. Movimiento cuando cambia la pendiente, y desplazamiento cuando cambia el intersecto. Bueno, eso sería con respecto a la función de consumo. La función de ahorro. Las familias consumen y ahorran, ¿no? Entonces, si tomamos una diferencia, el ingreso disponible que yo tengo va a ser igual al consumo más el ahorro, ¿no? Todo lo que yo destine al consumo más todo lo que yo destine al ahorro me genera en función de mi ingreso disponible. Como la función de consumo es igual a un consumo autónomo más la propensión marginal a consumir del ingreso disponible, entonces yo podría reemplazar mi ingreso disponible aquí donde está esta C, toda la ecuación que ven ustedes acá, y colocar el ahorro. De aquí voy a despejar el ahorro, ¿no? Y de aquí puedo factorizar el ingreso disponible y me quedaría esta función que ven ustedes acá, ¿no? Como ustedes pueden ver, me genera un valor negativo del consumo autónomo, y 1 menos la propensión marginal a consumir se lo conoce como la propensión marginal a ahorrar.
Y es obvio, ¿no? Si la función, si la propensión marginal a consumir está entre un valor entre 0 y 1, es como decir, de un boliviano, ¿cuánto destino yo al consumo? Si la propensión marginal a consumir fuese 0,8, entonces estaría destinando 0,8 al consumo. Y si de 0,8 yo estoy destinando al consumo, yo estaría entonces directamente ahorrando 0,20, porque no puedo ganar más de la unidad. Entonces, si la propensión marginal a consumir es 0,8, la propensión marginal a ahorrar sería 0,20. Si la propensión marginal a consumir fuese 0,5, la propensión marginal a ahorrar también sería 0,5, porque la suma de ellos me va a dar la unidad. Si la propensión marginal fuese, bueno, a consumir fuese a 0,20, entonces yo estaría destinando más a la propensión marginal a ahorrar, porque sería 0,8. Ya, entonces, aquí tuviera la ecuación. La función de ahorro sería igual a menos el consumo autónomo, que se conoce como un desahorro. Desahorro. Claro, y es evidente. Si yo tengo, si tengo un consumo autónomo, ya estaría destinando parte de mi ingreso, solamente al consumo estaría desahorrando, señores. No estaría invirtiendo ese monto a mi consumo, no estaría desahorrando. ¿Ya? 1 menos C sería 1 menos la propensión marginal a consumir, que se lo conoce como la propensión marginal a ahorrar. Luego vamos a ver otro punto por el lado de las empresas, la demanda de inversión. ¿De qué depende la demanda de inversión? La demanda de inversión depende de las tasas de interés que se generen en el sistema financiero. Mientras más altas sean las tasas de interés en el sistema financiero, señores, la inversión va a tener una pendiente negativa, o sea, quiere decir que van a disminuir. ¿Por qué? Porque en el sistema financiero el movimiento del capital o el préstamo del capital está muy alto su precio. Pero si las tasas de interés fuesen bajas, las empresas estarían dispuestas a demandar mayor capital, entonces aumenta la demanda de inversión. Entonces aquí dice, la relación que existe entre la demanda de inversión y la tasa de interés es negativa, porque hay una relación inversa entre tasa de interés y la demanda de inversión. Luego tenemos otro análisis que es interesante, que es el stock de capital. En este caso existe una relación positiva. O sea, mientras más aumente el stock de capital, mayor será la demanda de inversión. Mientras menos sea el stock de capital, menor será la inversión. Luego tenemos las expectativas futuras. Es una variable más exógena que endógena. Una expectativa futura tiene una relación mayormente positiva también, señores. ¿Por qué? Porque si el país tiene unas buenas expectativas de crecimiento de aquí a largo plazo, entonces la demanda de inversión va a aumentar. Pero si las expectativas de la economía que estoy analizando está por los pisos, entonces la demanda de inversión va a disminuir. En un modelo ingreso-gasto de 2 y de 3 hasta de 4 sectores, mayormente la inversión es una inversión autónoma, señores. Cuando más adelante veamos el mercado financiero, que es la parte donde entra la tasa de interés, esta tasa de interés está dentro del sistema financiero, y ya vamos a analizar lo que es la inversión en función de la tasa de interés. Por el momento me está mostrando aquí que la inversión en el corto plazo va a depender de la tasa de interés. Entonces esto va a tener una relación inversa, por eso tengo una ecuación: inversión autónoma menos la sensibilidad de la inversión con respecto a la tasa de interés. Entonces este valor el valor de la sensibilidad se conoce como sensibilidad, como la elasticidad también, señores, ¿no? En elasticidad, los que han visto en microeconomía 1, se dice que es elástica. ¿Por qué? Porque es muy sensible con respecto al precio o la cantidad. Si es inelástica, quiere decir que la relación entre cantidad y precio no es mucha. O sea, el precio puede aumentar en un 100%, pero la cantidad demandada va a disminuir evidentemente, pero puede ser que sea un 20 o 10%, ¿no? Menor a la variación del precio. Aquí lo mismo, vamos a ver la sensibilidad de la inversión con respecto a la tasa de interés. La tasa de interés mayormente está expresada en porcentaje. Esto lo vamos a poder volver a ver por si acaso en el modelo en el modelo keynesiano, ¿no? Y lo que vamos a ver en estos primeros modelos es que la inversión va a ser completamente autónoma. Luego tenemos las finanzas públicas. Las finanzas públicas
Bueno, existen tres conceptos interesantes, ¿no? El gasto público, que lo vamos a llamar G, los impuestos y las transferencias. Vamos por parte. El gasto público. El gasto público está la magnitud y está su composición. O sea, en su composición vamos a ver en qué se gasta y cómo se gasta. Esto es una materia de macroeconomía. De lo que se trata de entender de la materia es que, o comprender de la materia, es la asignación eficiente de los recursos, ¿no? O sea, lo que nos va a interesar aquí es ver la magnitud, con cuánto se cuenta con gasto público, no tanto así su composición, ¿no? Es por eso que nosotros lo que vamos a analizar solamente es su magnitud. Y como vamos a analizar su magnitud, pues el gasto público va a ser una constante, va a ser un número, va a ser un valor planeado, si quieren verlo así, para determinar los equilibrios macroeconómicos más adelante. Los impuestos es una variable interesante porque el gobierno, su única fuente de ingresos que tiene son los impuestos, según la teoría macroeconómica. Para ello puedo establecer una función que va a ser igual a un impuesto autónomo más T minúscula, que se lo conoce como una tasa impositiva, y ese valor está entre 0 y 1. En Bolivia se lo conoce como el IVA, ¿no? El 13% es lo que va a ganar no es lo que va a hacer, es lo que va a recaudar el gobierno por cada transacción que se haga. Luego tenemos los impuestos autónomos, que no depende automáticamente del ingreso o el PIB o los ingresos de la economía nacional. ¿Ya? Y luego tenemos la función de impuesto. Entonces la función de impuesto va a ser igual a un impuesto autónomo más la tasa impositiva por la producción. Luego tenemos las transferencias. Las transferencias son autónomas también. Mayormente se lo conoce como aquel monto de dinero que el gobierno da, o el Estado da, perdón, a las familias de manera directa. Entonces también vamos a conocer la magnitud, cuánto se destina a las transferencias, a la cuenta de las transferencias, o cuánto es lo que destina el gobierno por transferencia a las familias. Debe ser una constante. Bueno, señores, con eso es la parte teórica que ustedes van a comprender mucho mejor. Me estoy olvidando algo muy importante, que es el saldo presupuestario. Entonces yo puedo analizar la contabilidad del saldo presupuestario. El saldo presupuestario va a ser igual a los ingresos menos los egresos. El ingreso son los impuestos, el egreso es los gastos públicos, las transferencias, y eso es parte de una contabilidad sencilla, ¿no? Los ingresos van a ser lo que recauda por impuestos, y los gastos va a ser su gasto público y las transferencias que dan las familias. Como sabemos muy bien, la función de impuesto es una función de impuesto autónomo más la tasa impositiva por Y. Entonces voy a incluir ahí toda la variable, y esta ecuación se la puede representar de esta manera mucho más facilita. Donde el intersecto es todo el paréntesis que vemos ahí, y la tasa impositiva es la variación del saldo presupuestario en función de Y, que es la derivada del saldo presupuestario con respecto al ingreso, que es la pendiente. Varios se deben estar un poquito acordando lo que es derivadas, y eso es bueno, ¿no? Entonces aquí ya estamos viendo, señores, cómo es la aplicación de cálculo para poder comprender mejor la materia. El día de mañana, si Dios quiere, voy a subir ejercicios prácticos para que ustedes vayan practicando en su casa, y voy a ver la manera de cómo yo cómo me pueden presentar la parte práctica por vía de Classroom. Algo se me va a ocurrir, señores. Ya, entonces traigo esta función, nace de un intersecto. Si ustedes se dan cuenta, el intersecto lleva un signo negativo. Entonces el saldo presupuestario empieza desde negativo y empieza a crecer, ¿no? Hasta llegar a un equilibrio fiscal. ¿Cómo voy a determinar ese equilibrio fiscal? Con esta formulita que ven acá. Por lo tanto, si el saldo presupuestario es un valor negativo, tenemos un déficit presupuestario. Si el saldo presupuestario es igual a 0, se ubica en este punto de acá, hay un equilibrio en el saldo presupuestario. Pero si el saldo presupuestario genera un valor positivo, existe un superávit presupuestario, señores. Entonces nosotros vamos a ver en estos modelos keynesianos por sectores. Para empezar, vamos a ver un modelo keynesiano de dos sectores. ¿Ya? El modelo keynesiano de dos sectores. ¿Cuáles son los supuestos que se manejan? Los precios y los salarios se mantienen fijos. La inversión es totalmente autónoma, de lo que yo les decía. Y existe capacidad ociosa en el aparato productivo nacional. O sea, no existe pleno empleo, se lo quiere decir. Las ecuaciones que vamos a manejar va a ser que la oferta agregada va a ser igual a la producción, va a ser igual al ingreso, va a ser igual al PIB. Es una ecuación general.
¿Ya? Esta Y tiene varios nombres. Producto total, ingresos, el PIB, producción nacional. Tiene esos nombres el valor de Y, que es igual a la oferta agregada. Y la demanda agregada, como vamos a ver solamente de dos sectores, señores, vamos a ver el consumo de las familias y la inversión de las empresas. No entra el Estado, si ustedes se dan cuenta, porque eso se va a analizar en una economía de tres sectores. Como no entra al Estado, entonces el ingreso va a ser igual al ingreso disponible. Ya, si genero un ingreso de 100 bolivianos, entonces mi ingreso disponible va a ser 100 bolivianos porque el Estado no está entrando en este análisis. Tenemos ahí la función de consumo. Les decía que la función de consumo es igual a un consumo autónomo que no depende del ingreso y la propensión marginal a consumir, que está entre un valor entre 0 y 1. Tenemos la inversión que va a ser autónoma y para determinar un equilibrio vamos a colocar oferta igual a demanda agregada. Bueno, señores, es mucho bla bla. Lo que vamos a ver ahora es la parte numérica, que es la parte interesante de estos modelos keynesianos. Hasta aquí voy a subir este video, pero me gustaría, de verdad que me gustaría demasiado que tomen lectura de este capítulo número 2 y me van a presentar un resumen. ¿Ya? Tomen un resumen de todos los puntos. Aquí está detalladamente qué significa cada uno de los elementos que les estoy nombrando, mucho más extenso. Tienen que comprender ustedes, señores, de la parte teórica para que podamos tener mucho análisis en la parte práctica. Ya no es mucho, son creo que alrededor de 10 hojas. Entonces quiero que hagan un resumen máximo de 2 hojas, jóvenes, no mucho, también no quiero que me hagan un resumen tomando todo, ¿ya? 2 hojas para que puedan comprender ustedes que han tomado lectura y de aquí voy a sacar la parte también teórica para su examen, ¿ya? Solamente el capítulo número 2 de este libro. Eso voy a poner fechas y todo ahí en el Classroom y nos estaremos viendo en otra oportunidad. Otra cosa antes que me olvide, ya que están viendo este video. Posiblemente ocupemos otra aplicación de plataforma para comprender mejor la materia, que es el Zoom. Ya vayan investigando por internet cómo podemos ocupar esta aplicación. Yo también estoy buscando las herramientas para poder ocupar la aplicación y poder tener por lo menos al día media hora de poder vernos y tener cualquier duda que tengamos de manera verbal. No hay fecha todavía para el examen, vamos a seguir practicando, pero estén atentos a todo lo que yo voy a publicar. Bueno, jóvenes, que tengan un excelente día.